Cátedra de Teoría General de la Prueba, Universidad Católica Andrés Bello. Video número 9, tema número 8, procedimientos probatorios. Primera parte, término probatorio. Nos toca comenzar a abordar el análisis, el examen de lo que va a ser la actividad de instrucción dentro del proceso, es decir, la etapa de aportación y construcción de pruebas dentro del procedimiento. La actividad probatoria se realiza como regla en el procedimiento en el cual las pruebas van a probar. Esa es una regla general. Las pruebas se proponen y se construyen en el procedimiento en donde van a probar, es decir, en donde queremos que surtan efecto probatorio. Solo por excepción es de una manera diferente, ¿ok? Eso es una excepción. La excepción la vamos a ver hasta el final del curso, pero la regla es que la actividad probatoria se realiza en el procedimiento donde las pruebas van a probar. Las pruebas se producen, se construyen y se valoran en el proceso en donde las pruebas van a probar. La actividad probatoria normalmente está concentrada en un momento procesal determinado, específico. Está concentrada en un momento específico de los procedimientos, independientemente del diseño que empleemos. Valga que sea un procedimiento de corte escrito, como el procedimiento ordinario civil, puede que sea un procedimiento por fases, como el procedimiento oral o el procedimiento laboral, que también es un juicio oral. ¿Okay? Esta actividad está concentrada en momentos particulares dependiendo del diseño de procedimiento, pero en un momento particular. Eso es digamos, un estándar en cuanto al diseño de los procedimientos y dónde se ubica la actividad probatoria. Esto no significa, ¿okay? Aunque la actividad probatoria digamos, en su mayor cantidad está ubicada en un momento determinado, eso no significa que no se pueda realizar actividad probatoria o aportación probatoria en momentos o instancias distintas, ¿ok? Porque la actividad probatoria está normalmente concentrada en la primera instancia. Lo que generalmente ocurre es que esa actividad está concentrada en un solo momento y en primera instancia. Pero eso no quiere decir, porque vamos a ver excepciones en donde hay actividad probatoria en momentos e instancias distintos a aquellos, digamos, normalmente, generalmente establecidos como momentos de sustanciación o instrucción probatoria. Los momentos procesales de la prueba están fijados por lapsos procesales que se rigen por el principio de preclusión. ¿Okay? Eso quiere decir que una vez finalizado el momento que se nos otorga para desplegar actividad probatoria, para realizar actos probatorios, concluye y se cierra y se abre uno nuevo. ¿Okay? Se abre uno distinto, se abre el siguiente, pero el anterior queda cerrado y precluido. Los lapsos de prueba, todo lo que tenga que ver con materia probatoria, se cuenta por días de despacho. Estos son los días en los que los tribunales acuerdan despachar, es decir, están abiertos al público. No se cuenta por días hábiles, no se cuenta por días consecutivos, salvo que lo diga la ley. ¿Okay? Por ejemplo, lo que ocurre con los lapsos que nos da la ley para ir y para venir, lo que llamamos el término de la distancia. Eso se cuentan por días continuos, pero por regla, los lapsos probatorios se cuentan por días de despacho. Entonces, vamos a ver en qué consiste digamos, cómo está ubicado, dónde está ubicado dentro del procedimiento, bajo el esquema del juicio ordinario civil. Luego de la contestación de la demanda, se abre o pelejes, es decir, por mandato de la ley, el lapso de promoción de pruebas. El lapso de promoción de pruebas dura 15 días de despacho. Posteriormente, al vencimiento del lapso de promoción de pruebas, que es el momento en donde nosotros vamos a aportar, vamos a promover, vamos a señalar, vamos a anunciar nuestros mecanismos de prueba, todo eso se queda reservado, es decir, se lo guarda el tribunal, no se publica directamente en el expediente, sino que se guarda, porque nosotros tenemos un sistema reservado. Vencido el lapso de promoción, hasta el día número 15 las pruebas están ocultas para ambas partes. Solamente al vencimiento es que se agregan al expediente tanto los escritos de promoción de pruebas
como todos los recaudos o los anexos que se hayan presentado junto con la promoción de pruebas. Luego viene un lapso de 3 días de despacho, que es para hacer oposición a las pruebas promovidas por nuestro adversario. Esto es básicamente un acto para depurar el proceso en cuanto a lo que son los hechos litigiosos, y es un derecho de contradicción. ¿Para qué? Este momento probatorio tiene como finalidad o procura la inadmisión de las pruebas del contrario. Es para que las partes objeten la admisión de las pruebas de su adversario. Luego el tribunal se pronuncia, para lo que tiene 3 días de despacho. Recuerden que la inadmisión de las pruebas solamente se puede producir por manifiesta ilegalidad o manifiesta impertinencia, siempre teniendo en cuenta el favor probationis. Y luego viene el lapso de evacuación, que es uno de los lapsos más largos del código y dura hasta 30 días de despacho. ¿En qué consiste la promoción de pruebas? Es la oportunidad en la cual se anuncian todos los medios de prueba que las partes desean aportar al juicio. Todos. La regla es que este es el momento para hacerlo. Es el momento. Tiene una duración de 15 días de despacho. Ustedes pueden promover pruebas durante esos 15 días. No es un solo acto. Es decir, ustedes pueden promover pruebas durante los 15 días. Pueden promover el día 1, el día 2, el día 3 y pueden promover tanto en el día 1 como en el día 2, como en el día 3, como en el día 14. ¿Okay? No es que en el momento que ustedes promueven ya no pueden promover más. No, ustedes podrían aportar pruebas o anunciar medios durante todo el lapso de 15 días. ¿Okay? Es como digamos, no se agota en sí mismo. ¿Okay? Y tienen los 15 días completos. No se agota en un solo acto, como ocurre, por ejemplo, con la contestación de la demanda. Está previsto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Fíjense que una vez vencido el lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda, queda el juicio abierto. Eso quiere decir ope leges. No hace falta que el tribunal lo anuncie o lo advierta. Vencido el emplazamiento, el lapso de emplazamiento para la contestación, el lapso queda abierto de pleno derecho, sin necesidad de decreto de providencia del juez. A menos que el asunto debiera decidirse sin pruebas, que es un caso que vamos a ver, en donde sí hace falta una determinación, digamos, específica del tribunal por esa circunstancia, porque el procedimiento no se va a decidir sin que haya lapso probatorio. Pero como la regla, la generalidad de los casos es que haya lapso probatorio, este lapso probatorio que inicia con la promoción se abre sin necesidad de decreto o providencia del juez. El término para promover pruebas será de 15 días de despacho. Esta es la regla general de promoción, la regla general para anunciar medios probatorios, la regla general de anuncio de pruebas. Esta tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son? La primera, procedimiento sin lapso probatorio. Esto quiere decir que hay circunstancias que están previstas en la ley en las cuales el procedimiento no va a tener un lapso de pruebas. La regla general es que siempre tenga, o generalmente tenga, lapso de pruebas. Los procedimientos tengan lapso de pruebas bajo el esquema del juicio ordinario. ¿Okay? Pero hay circunstancias que pueden habilitar la circunstancia de que no haya pruebas. Esto está regulado en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, que nos dice que no hay lugar al lapso probatorio. 1. Cuando el punto sobre el cual versa la demanda, así por la demanda, tanto por la contestación, sea de mero derecho. Es decir, nosotros no vamos a discutir en este asunto temas que tengan que ver con los hechos, sino solamente con el derecho. Por supuesto, como solamente vamos a discutir derecho, no nos va a hacer falta aportar prueba, porque las pruebas están referidas a los hechos. Una segunda circunstancia, cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. Se parece a la anterior,
¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no es que aparece el libelo y de la contestación, cosa que va a poder hacer el juez, ¿ok? Sino que el demandado, en el momento en que contesta la demanda, se allana a los hechos narrados en el libelo, es decir, admite los hechos, pero contradice el derecho. Entonces vamos a circunscribir nuestra actuación y nuestro juicio solamente al tema de derecho. No hace falta aportar pruebas porque no estamos discutiendo los hechos. Otro caso es cuando las partes de común acuerdo convengan en ello, es decir, convengan en que el procedimiento no tenga lapso probatorio. O bien, cada una por separado, es decir, que una parte lo diga en un momento y la otra lo diga en otro momento, pero en definitiva ambas han manifestado estar de acuerdo en eso, aunque sea separadamente, ¿ok? O que resuelvan, decidir el asunto, que el asunto se decida solamente con las pruebas que obren en autos o con los instrumentos presentados hasta informes, diciéndole, mira, aquí no vamos a tener necesidad de traer ninguna otra prueba, sino solamente lo que hay en el expediente, ¿ok? Con eso usted va a poder sentenciar, o con todo aquello que nosotros podamos traer hasta informes, que son básicamente un cúmulo o un número de pruebas muy limitado. Nos podemos poner de acuerdo en todos esos sentidos. Y otro caso es cuando la ley establezca que solo es admisible la prueba instrumental, la cual en tal caso deberá presentarse hasta el acto de informe. Hay situaciones en donde, digamos, la discusión que se esté planteando en el juicio solamente admite ser acreditada a través de la prueba instrumental. Una vez acreditada esta, no hace falta traer mecanismos probatorios para más nada. ¿Por qué? Porque la única prueba que se puede admitir para probar la circunstancia de hecho que estamos discutiendo en el juicio es un documento. Otra de las excepciones es el documento fundamental. El documento fundamental tiene una regla específica de aportación o de promoción. Acuérdense que la regla es que todos los mecanismos probatorios deben anunciarse, deben promoverse en el lapso de promoción de pruebas. Pero eso no opera para el caso del documento fundamental. ¿Por qué? Porque su regla es distinta, su regla de aportación es distinta. Pues no se aporta en el lapso de promoción, sino necesariamente, es decir, sí o sí, junto con el libelo de la demanda. Tiene que promoverse con el libelo de la demanda. Ahí podemos hablar que hay varios tipos de documentos. Esto ustedes ya lo saben, unos que son ad substantiam acto, es decir, que del documento, depende la existencia y validez del negocio. Caso, la hipoteca. Y los que son ad probationem, es decir, con efectos solamente probatorios. Y entonces tenemos que del documento fundamental, no depende la validez del negocio, ¿ok? Ni su existencia, sino que simplemente fungen como prueba. Ejemplo, el pagaré y la letra de cambio. El documento fundamental básicamente es del que se puede apreciar lo que se va a discutir. En él está concentrado lo que se va a discutir. Es la gran prueba, es de donde emana todo. No todos los juicios tienen un instrumento fundamental. Si usted va a pedir, por ejemplo, la ejecución de hipoteca, es requisito sine qua non que usted presente la hipoteca. Si usted va a pedir el cobro de bolívares en función de un pagaré, ¿ok? Usted tiene que consignar el pagaré. Si usted va a pedir el cumplimiento de un contrato, usted tiene que aportar el contrato. ¿Por qué? Porque en ese contrato, en ese documento, de él emana la situación fáctica esencial, la situación fáctica fundamental que vamos a discutir durante el procedimiento. Y el legislador quiere que ese documento conste desde el inicio. Por eso carga a la parte actora con la necesidad de aportarlo desde un comienzo. ¿Qué ocurre con esta regla? Que es una excepción a la regla general de aportación probatoria en el momento de promoción de prueba.
tiene a su vez algunas excepciones. Están reguladas en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil y nos permite aportar los instrumentos fundamentales en un momento distinto al nivel de la demanda. Cuando, por ejemplo, que se indique la oficina o el lugar donde el documento se encuentra. Yo no tengo el documento, pero puedo señalar en el libelo el lugar o la oficina en donde él se encuentra. O que el documento sea de fecha posterior al momento en que propongo la demanda. O que si el documento es anterior al que yo proponga la demanda, yo no tenía conocimiento de que el documento existiera. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que dice la norma. Los instrumentos fundamentales se deben aportar junto con la demanda. Luego, no se admiten, es decir, no se van a admitir después si usted no cumple con alguno de estos casos de excepción. Entonces, regla. Tenemos que aportar todas las pruebas en el momento de promoción de pruebas. Excepción, documento fundamental. El documento fundamental no se agrega en el lapso de promoción, sino que necesariamente se tiene que agregar junto con el libelo de la demanda. Excepciones, que yo haya indicado el lugar de la demanda, es decir, no lo consigne con el libelo de la demanda, pero señalo el lugar de la oficina donde se encuentran, que el documento fundamental sea de fecha posterior o que siendo anterior yo no sabía de él. Si el documento fundamental es un documento privado, ¿ok? Yo tengo que aportarlo necesariamente hasta el lapso de promoción de pruebas, ¿ok? Tengo esos 15 días del lapso de promoción de pruebas para llevarlo. O decir en dónde puedo conseguirlo, siendo privado. Si el documento es público, esto opera en todo caso, para los casos del documento público, el documento público se puede hacer llevar en cualquier momento, pero si es fundamental, si el documento público es fundamental, tengo que consignarlo junto con el libelo de la demanda. Si estoy en alguno de los casos de excepción, ¿ok? Puedo hacerlo hasta los últimos informes, pero solo si estoy en los casos de excepción. Si el documento es fundamental, siendo público o siendo privado, yo tengo que consignarlo con el libelo de la demanda, salvo que esté en alguno de los casos de excepción. Y si estoy en alguno de los casos de excepción, si es privado, lo puedo llevar hasta los informes, perdón, hasta el lapso de promoción de prueba, y si es público, lo puedo llevar hasta los últimos informes. Esa es la regla. Pruebas privilegiadas. Otra de las excepciones en cuanto a la promoción son las pruebas privilegiadas. Estos son ciertos mecanismos probatorios, ciertos medios de prueba que tienen un régimen un poco especial. Un poco especial me refiero particularmente a la manera en que se promueven, o la oportunidad, no la forma, perdón, al momento en que se promueven, ¿ok? Su régimen de evacuación es particular como el de todas las pruebas, ¿ok? Pero tiene un momento diferente o una posibilidad de oportunidad probatoria diferente a el resto de las pruebas, que permite promoverlas en momentos distintos al resto de los medios. ¿Cuáles son esos medios que llamamos pruebas privilegiadas? Están previstos en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, que nos dice, por ejemplo, en segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino los instrumentos públicos, las deposiciones juradas y el juramento decisorio. ¿Okay? Entonces, nosotros como regla general, como les dije al principio, el momento probatorio está concentrado básicamente en la primera instancia y en el lapso de promoción de pruebas. En esos momentos es donde yo tengo que proponer, anunciar los mecanismos de prueba como regla. ¿Qué es lo que ocurre con estas pruebas privilegiadas? Que se pueden proponer en momentos distintos e incluso en segunda instancia. Vamos a ver, fíjense, por ejemplo, el caso del documento público. El instrumento público que no sea obligatorio presentar con la demanda, recuerden lo que les dije en el punto anterior, si el documento público es fundamental, hay que presentarlo con la demanda. Se pueden producir en todo momento del juicio hasta los últimos informes, si no estamos en el caso de excepción de que sea
un documento fundamental. Si es documento fundamental, tenemos que aplicar la regla del documento fundamental, previsto en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil que vimos anteriormente. Otra prueba privilegiada, el juramento decisorio. El juramento puede deferirse, es decir, darse en cualquier estado o grado de la causa también, no solamente en promoción, sino en cualquier estado y grado de la causa. En toda especie de juicio civil, salvo disposiciones especiales que prevean una cosa diferente. Pero la regla para el caso del juramento decisorio es que se puede proponer en cualquier estado y grado de la causa. Posiciones juradas también se pueden proponer desde el día de la contestación de la demanda, ¿ok? Incluso se pueden proponer en el libelo de la demanda también, ¿ok? Desde el día de la contestación de la demanda, después de la contestación, hasta comenzar los informes de las partes para sentencia, incluso en segunda instancia, como le dice el artículo 550. Entonces, las posiciones juradas se pueden proponer también en cualquier momento, desde el libelo de la demanda, en la contestación, después de esta, en el lapso de promoción de pruebas o en cualquier momento hasta los informes de segunda instancia. Esta es otra excepción. Los acuerdos entre partes. Sabemos que están prohibidos los pactos probatorios en los términos en que ustedes ya lo conocen, pero existe posibilidad de acuerdo para hacer evacuar pruebas en el juicio. Entonces vamos a ver lo que dice el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. Fíjense que dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas, que es la regla general que ya vimos, de las que quieran valerse, salvo disposición especial de la ley, casos que ya vimos varios. Pueden, sin embargo, las partes, siempre de común acuerdo, en cualquier estado y grado de la causa, es decir, en momentos distintos a la promoción de prueba, hacer evacuar cualquier clase de prueba en que tengan interés. Fíjense que la norma se refiere a evacuar cualquier clase de prueba. Entonces aquí tenemos dos ópticas o dos teorías. Una teoría amplia que nos dice que esta norma se refiere a que las partes previo acuerdo, porque siempre tienen que estar de acuerdo, pueden hacer evacuar pruebas aunque no las hayan promovido previamente ninguna de las partes. Es decir, nosotros estamos de acuerdo, parte actuadora y parte demandada están de acuerdo en que hace falta una prueba en particular. Bueno, podemos acordar que se evacúe, aun cuando no la hayamos promovido ninguno de los dos. Esta teoría es la teoría amplia. Pero también tenemos una teoría restringida que dice que la norma se refiere a que las partes pueden hacer evacuar pruebas, pero esas pruebas han tenido que ser promovidas previamente por alguna de las dos y que por alguna razón no se hubiesen terminado de evacuar o no se hubiesen evacuado. Hubiese quedado pendiente su evacuación por alguna circunstancia. Entonces, estando promovidas, es decir, se anunció el medio de prueba en el expediente, se promovió el medio de prueba en el expediente, nosotros nos podemos poner de acuerdo para hacerle evacuar, incluso en un momento distinto, ¿ok?, al momento que normalmente hubiese tenido que ser evacuada la prueba, pero ya fue promovida. Esta sería la teoría restringida. Fíjense, con relación a las pruebas, nosotros tenemos que digamos que repasar esto del señalamiento del objeto de prueba, que es un tema que ustedes ya, digamos, el que ya hicimos alguna aproximación anteriormente. Nosotros lo abordamos ya en alguna clase pasada, cuando vimos el tema de cómo se debe, digamos, lo que son las pruebas pertinentes e impertinentes. Esto era un caso de impertinencia. Así fue como nosotros lo abordamos en algún momento de clases pasadas. Hace falta el señalar al momento de promover las pruebas el objeto, lo que llamábamos el apostillamiento de pruebas. Esto ha sido una discusión, o fue una discusión que había en doctrina, ¿okay?, básicamente con un planteamiento que hacía el profesor Jesús Eduardo Cabrera con relación a que hacía falta señalar qué hechos quería yo demostrar con la prueba que estaba anunciando para que el juez pudiera medir la pertinencia de esa prueba. Es decir, saber si estaba relacionada o no
con los hechos que estábamos litigando en este asunto, lo que nosotros conocemos como hechos controvertidos. A ver si ese mecanismo de prueba tenía como objetivo uno de esos hechos controvertidos en la causa. La jurisprudencia de la Corte Suprema y ahora nuestro Tribunal Supremo siempre fue y vino al respecto, ¿okay? Hasta que en la sentencia Microsoft establece que hay una obligación de señalar el objeto de todas las pruebas. Esto básicamente lo hace soportado en un criterio, en el criterio del profesor Jesús Eduardo Cabrera. ¿Qué ocurre? El profesor Jesús Eduardo Cabrera sostenía la necesidad, como vemos en esta cita, de expresar con precisión lo que se quiere probar con el medio que se ofrece, que se propone, que se promueve, para poder decidir si dicho objeto es o no manifiestamente impertinente, que es el criterio de admisibilidad que usa nuestro Código de Procedimiento Civil. Pero ¿qué planteaba él junto con esta necesidad de apostillar los medios de prueba en el momento en que se van a promover? Que estaban exceptuadas de esta necesidad las posiciones juradas y los testigos. ¿Por qué? Porque el objeto de esas pruebas, tanto de las posiciones juradas como de los testigos, no se señalaba en el momento de la promoción, porque no tenía sentido, sino que se iba a señalar, como en efecto, en el momento en que se fuera a evacuar la prueba. ¿Por qué? Porque el objeto de esos dos mecanismos de prueba iba a estar contenido ¿dónde? En las preguntas que se hacen, tanto en las posiciones juradas de una parte a la otra, como en el caso de los testigos, en las preguntas que hace la parte a los terceros que fungen como testigos. Ahí es donde va a estar, digamos, la pertinencia de lo que se está planteando, porque esa prueba está nutrida, vamos a decir, se concentra, está, digamos, en las preguntas que hagan las partes, ¿ok? Entonces, por eso él dice que el objeto se debería señalar o se va a señalar cuando se propongan las preguntas en el momento de la evacuación. Pero ¿qué ocurre? La Sala de Casación Civil no lo entiende así y establece que esa obligación es general para todas las pruebas. Eso lo hace en el caso Microsoft. Luego la Sala, en fecha posterior, en unos años después, modifica ese criterio. Precisamente digamos, ratifica el criterio de Microsoft en cuanto a la necesidad de apostillar los mecanismos de prueba, pero excluye de esa obligación de apostillamiento de prueba tanto los testigos como a las posiciones juradas. La situación actual de la jurisprudencia, de la doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo, es que se tiene que señalar el objeto de todas las pruebas menos testigos y posiciones juradas. ¿Qué ha dicho la Sala al respecto? La Sala ha dicho que comparte y acoge el pronunciamiento expuesto por otras salas del Tribunal Supremo, porque incluso Sala Constitucional se llegó a pronunciar al respecto, diciendo que era necesario el señalamiento del objeto de la prueba, razón por la cual abandona el precedente jurisprudencial establecido en fecha 16 de noviembre de 2001, que es básicamente el criterio Microsoft, ¿ok? En lo que toca a la obligación de señalar el objeto de las testimoniales y las posiciones juradas, porque dice que las testimoniales y las posiciones juradas están exceptuados del requisito de indicación del objeto de la prueba en el acto de su promoción, por cuanto la voluntad expresada por el legislador es que la oposición por manifiesta impertinencia debe ser ejercida después de que la prueba se incorpora. ¿Y cuando se incorpora realmente la prueba? La prueba se incorpora realmente cuando se plantean las preguntas, tanto en el caso de las posiciones juradas como en el caso de los testigos. Entonces, la regla es que hay que hacer apostillamiento de pruebas para todos los medios, menos para testigos y posiciones juradas. La segunda etapa, si se quiere decir, o la segunda fase, el segundo momento procesal dentro del lapso de instrucción de pruebas es el momento de oposición, lo
que llamamos la oposición a las pruebas. Fíjense, este es un acto que tiene un doble sentido, tiene una doble función dentro del procedimiento. De un lado, es para que las partes convengan en algún o alguno de los hechos que trata de probar su contraparte. Eso quiere decir que es para básicamente que la parte que así lo estime admita alguna de las situaciones de hecho sostenidas por su contraparte, que los va a tener que determinar con claridad a fin de que el juez pueda fijar con precisión los hechos en que están de acuerdo. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, esos no serán objeto de prueba. Esto lo pueden hacer expresamente, ¿ok? Es decir, pasar a, digamos, a señalar con claridad cuáles son los hechos en que están de acuerdo, es decir, aquellos hechos en donde no hay controversia. Si la parte guarda silencio en este momento de hacer oposición, es decir, no dice que esté de acuerdo con ninguno de los hechos, pero tampoco dice que esté en desacuerdo con ninguno de ellos, ¿ok? En ese caso, se entiende que ha negado todos los hechos, ¿ok? Es decir, que está rechazando todos los hechos, pasando todos a ser controvertidos, como sabemos. Esto ocurre en materia civil. En materia laboral, acuérdense que es un poco distinto. ¿Okay? En materia laboral, cuando usted no niega expresamente los hechos en su contestación, indicando además por qué lo está negando, ese hecho se tiene por admitido. Porque acuérdense, la teoría de la sustanciación y la teoría de la individualización, en materia laboral, la teoría de la sustanciación se lleva más al extremo. Usted tiene que negar pormenorizadamente cada uno de los hechos y señalar además por qué lo está negando en la forma en que lo está haciendo. En materia civil no es así. ¿Okay? Usted puede básicamente, como ustedes saben, negar, rechazar y contradecir. Y en el momento de la oposición, si usted se queda callado, se entiende que usted no está admitiendo nada, sino negando absolutamente todo. Esa es una de las finalidades. Entonces, esta primera finalidad básicamente la podemos concretar en una delineación o determinación pormenorizada de cuáles son realmente los hechos controvertidos. Tenemos la oportunidad entre nosotros las partes de delinear, determinar con toda claridad cuáles son los hechos realmente controvertidos. Esa es la primera función. Otra de las funciones es que las partes hagan resistencia a la admisión de pruebas de la contraria, porque aparezcan o consideren que sean manifiestamente ilegales o impertinentes. En la práctica judicial, si se quiere ver así, el acto de oposición o el momento de oposición o el lapso de oposición a las pruebas para los litigantes es el momento de precisamente ejercer el derecho de contradicción, porque normalmente no se ve que tuviese o no se, digamos, no se ejerce con la misma frecuencia esa otra vertiente de las funciones que tiene el momento de oposición, que es delinear el contradictorio, ¿okay? Sino que básicamente se centran la actividad de las partes, la actividad de los litigantes, en hacer resistencia a la admisión de las pruebas del adversario. En efecto, esta también es una de sus funciones, pero este momento tiene esa dualidad, sirve para ambas cosas, tanto para hacer o concretar la contradicción con relación a las pruebas propuestas por la otra parte, como de delinear el contradictorio. Está prevista esta situación en el artículo 397, fíjense que dice, dentro de los 3 días siguientes al término de promoción, cada parte podrá expresar si conviene en alguno o alguno de los hechos que trata de probar su contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad, en el término fijado se consideran contradichos los hechos, todos los hechos. Pueden también las partes dentro de este lapso oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales, manifiestamente impertinentes. ¿Okay? Entonces, esta es básicamente la función. Como notas adicionales a este momento de probatorio, tenemos que existen situaciones en las cuales esa resistencia a la admisión de las pruebas promovidas por mi adversario puede no ocurrir en este momento. Y aquí hablamos de la oposición diferida.
Casos en donde esto podría ocurrir, bueno, como ocurre en los casos de prueba de testigos y de posiciones juradas que le acabo de mencionar en la última parte de promoción de pruebas que vimos en la lámina anterior. Fíjense que en los momentos, fíjense que la sala de casación civil dice que yo no tengo que señalar el objeto de las pruebas de posiciones juradas y de testigos, sino en el momento en que voy a evacuar la prueba, es decir, cuando voy a plantear las preguntas para los testigos y voy a plantear las preguntas para mi adversario en posiciones juradas. En ese momento yo tengo derecho a oposición. Tengo derecho a una oposición que es una oposición diferida. ¿Por qué la puedo hacer en ese momento? Porque en ese momento es que yo puedo calcular, en ese momento yo me voy a enterar y por supuesto voy a poder calcular el peso de la pertinencia de la pregunta o de la posición que está formulando mi contraparte. Y puedo detectar que haya una ilegalidad o que haya una impertinencia en esa pregunta al testigo o en esa posición que se está formulando. Entonces yo me puedo oponer y me voy a oponer básicamente a su admisión para que sea respondida por el testigo, para que sea respondida por mí, en el caso de posiciones juradas que se me estén planteando. Entonces hay un caso de oposición diferida. Otro caso de oposición diferida es el caso, por ejemplo, en el que yo propongo un mecanismo electrónico, esos dispositivos tecnológicos que almacenan información. Fíjense que la información está contenida, por ejemplo, dentro del pendrive o dentro del CD. Esa información no se puede ver cuando yo la promuevo. En el acto de promoción de pruebas, cuando yo consigno el pendrive o cuando yo consigno el CD, yo no lo puedo ver. Yo como contraparte, entonces, ¿cómo lo controlo? Ergo, tampoco me voy a poder oponer. Entonces deberíamos de tener como parte la posibilidad de hacer una oposición diferida. Es decir, ¿diferida a qué momento? Diferida para el momento en donde se devele el contenido del CD, se devele el contenido del pendrive. Y yo tener una oportunidad diferida para hacer oposición a ese contenido que antes, esto es, en el momento en que se propuso el medio, se promovió el medio, yo no tenía acceso porque no se podía ver. ¿Por qué? Porque la información estaba inserta dentro. Imagínense lo que pasaba o lo que puede pasar con un pendrive. Ahí puede haber un documento, puede haber unas fotos, puede haber sonido, pero yo no lo puedo ver sino hasta que se extraiga. Y para eso debería de fijarse un acto o de permitirme un lapso después de yo poderlo tener y analizarlo para hacer la oposición. Otra cosa, la promoción de pruebas, como le comenté en una lámina anterior, no se incorpora, es decir, las pruebas promovidas no se incorporan en el mismo momento en que se hace la promoción. Su incorporación al expediente se hace al vencimiento del lapso de promoción, es decir, luego de agotados todos esos 15 días que tenemos para promover. Cuando se hace al vencimiento, es decir, al día siguiente de que vence el lapso de 15 días de promoción. Eso es el día, vamos a decir, dentro del lapso del día 16, pero ese día 16, es decir, al día siguiente, el día 15, en que se vence el lapso de promoción de pruebas, es el primero de oposición. Ese primer día del lapso de oposición es el momento en donde se incorporan las pruebas. Los escritos de pruebas quedan reservados, recuerden esto, en nuestro sistema del juicio ordinario, los escritos de pruebas quedan reservados y en custodia del secretario del tribunal. Los escritos de promoción de prueba y todos los recaudos que se hayan anexado junto con el escrito de promoción de prueba. Esto lo prevé el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, que dice que el juez debe reservar únicamente los escritos de promoción de pruebas, pero solo hasta el día siguiente, aquel en que se vence el lapso de promoción. Todas las actuaciones del expediente son públicas por regla. ¿Ok? Este es un ejemplo de una excepción, el caso de los escritos de promoción de pruebas. Porque se reservan, se guardan, no se anexan enseguida, sino una vez vencido el lapso de promoción. Luego de vencido el lapso de oposición, tenemos el lapso de admisión de pruebas. Se produce, y oigan bien, dentro de los 3 días de despacho, siguientes al vencimiento del lapso de oposición. Es un lapso, no es un término. Se puede producir en cualquiera de esos 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal puede admitir el primero,
puede admitir el segundo o puede admitir el tercero. Esta admisión es una decisión. Es una decisión de naturaleza interlocutoria, es decir, incidental. Acuérdense que en la sentencia tenemos sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. ¿Ok? La categoría realmente es un poco más que eso, pero básicamente son las dos categorías principales. ¿Ok? Tenemos las decisiones interlocutorias y tenemos las decisiones definitivas. Las definitivas son las que están, digamos, destinadas a resolver el fondo de la controversia. Y las interlocutorias son las que están destinadas a resolver cuestiones incidentales que se producen en el devenir de todo el juicio. ¿Ok? Entonces, esta decisión que está referida a la admisión o no de pruebas de las partes en el procedimiento es una decisión típicamente interlocutoria, es decir, que no causa gravamen irreparable por la definitiva. Y en esta decisión interlocutoria de admisión de pruebas, ¿ok? ¿Qué puede hacer el tribunal? El tribunal está llamado a hacer varias cosas, todas importantes y todas las tenemos que tener en cuenta. Está llamado a decidir sobre la admisibilidad de los medios de prueba aportados por las partes. Lo que además implica resolver los motivos de oposición que se hayan formulado por las partes. Esto quiere decir que si la parte actora promovió sus pruebas, la parte demandada tendrá derecho a oponerse a la admisión de ellas y a la inversa. Entonces, en el momento en que se produzca el auto de admisión, el momento de admisión de pruebas, el tribunal deberá resolver si esas pruebas son admisibles y, por supuesto, si hubo oposición, resolverá sobre la oposición. Independientemente de que haya oposición o no, el tribunal debe admitir las pruebas y se debe pronunciar sobre qué medios son admisibles y cuáles no, independientemente de los argumentos de oposición o si hubo o no oposición. Siempre se debe producir la decisión sobre la admisión. ¿Para qué? Para saber cuáles medios son admisibles y se van a incorporar al juicio y se van a evacuar y cuáles no. Otra de las cosas que se van a decidir en el auto de admisión es la manera en que se van a evacuar los medios de prueba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se van a construir? ¿Cuál va a ser su instrucción? Porque los mecanismos de prueba simple necesitan un proceso de evacuación, de construcción, de elaboración. Y la manera en que esto va a ocurrir y en qué momentos va a ocurrir, aun cuando el lapso de evacuación empieza enseguida que se hace la admisión o vencido el lapso que da la ley para la admisión, el lapso de evacuación comienza también enseguida. Independientemente de eso, nosotros tenemos que saber cosas como, por ejemplo, si yo promuevo una inspección, ¿cuándo se vamos a hacer la inspección? Porque yo la promoví, el tribunal me la admite, pero me tiene que decir cuándo la voy a evacuar. Porque no la vamos a ir a evacuar cuando a mí se me pegue la gana. Los testigos, yo promuevo 5, 6, 9 testigos. Bueno, ¿cuándo voy a llevar yo a los testigos? ¿Cuál es el testigo que voy a ver de primero? ¿Y a qué hora? ¿Y qué día? ¿Cuál va a ser el segundo testigo? ¿A qué hora? ¿A qué día? Cuando yo nombro unos expertos para que hagan una experticia, bueno, hay que llevarlos, y yo tengo que nombrarlos y después a los que queden nombrados vamos a tener que juramentarlos. Bueno, ¿cuándo se nombran? ¿Cuándo se va a ir a juramentar? ¿Ok? Entonces, las pruebas que necesitan evacuación, no solamente necesitamos que el tribunal resuelva si son medios admisibles o no, sino que además tenemos que, esperamos del tribunal que él resuelva sobre cómo se van a instruir. ¿Ok? Entonces, este auto de admisión también ordena cómo se evacuarán las pruebas, su oportunidad, el sitio de evacuación, el tribunal que les evacuará, porque recuerden que nosotros podemos comisionar pruebas, el término de distancia, si es el caso que haga falta el término de distancia, las condiciones de evacuación en el caso de las pruebas libres, por ejemplo. Todo esto es parte fundamental del auto o de la decisión interlocutoria de admisión de pruebas. También en este auto de admisión de pruebas, en esta decisión interlocutoria de admisión de pruebas, el tribunal va a indicar qué hechos quedan admitidos. Como, digamos, para cerrar lo que empezamos haciendo en la oposición.
puede decir, miren, estos hechos quedaron admitidos, están excluidos de prueba, vamos a concentrarnos en estos hechos que sí son controvertidos y son los que van a necesitar de prueba. Tengan pendiente que esta decisión interlocutoria de admisión de pruebas es un auto provisorio. El juez puede admitir pruebas en este auto que luego en la sentencia definitiva consideran que eran inadmisibles o que no cumplían realmente con algún extremo de legalidad. Y decía no considerarlas pese a que dictaminó en esta decisión interlocutoria, en este auto de admisión, en función de favor probationis, por ejemplo, que el mecanismo era admisible. En la decisión él se puede perfectamente apartarse de ese criterio y excluir el medio de prueba porque lo considere impertinente, porque considere que realmente no había un extremo de legalidad del que no se percató porque era dudoso y que en ese momento de la decisión definitiva se percate y está convencido de que el medio debió ser rechazado. Tengan en cuenta otra cosa en paralelo con esto. Las decisiones que rechazan la prueba, impiden que el mecanismo pase a ser construido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les rechazo, es decir, inadmito por los motivos que sabemos que nuestro código de procedimiento permite inadmitir las pruebas. Si yo inadmito una prueba, esa prueba no se va a pasar a evacuar, queda hasta ahí. No se puede pasar a evacuar. ¿Por qué? Porque me la inadmitieron. Entonces, fíjense lo que dice el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil. Dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, que es el de la oposición, el juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes. En el mismo auto, el juez ordenará que se omita toda declaración de prueba, toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes. El auto de admisión de pruebas, esta sentencia interlocutoria de admisión de pruebas, es apelable. La apelación se oye en un solo efecto. ¿Por qué? Porque básicamente es una decisión interlocutoria y las decisiones interlocutorias tienen apelación en un solo efecto por regla. Por lo que la interposición del recurso de apelación no interrumpe la continuación del juicio. Es decir, el juicio continúa mientras esta apelación sube a ser decidida por un tribunal de alzada. Debo precisarles aquí que el auto de admisión de pruebas es apelable, bien sea cuando admita las pruebas, bien sea cuando niegue las pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes promueven unas pruebas y el tribunal las admite, yo tengo la posibilidad de apelar del auto que admitió sus pruebas. Si a mí me niegan la admisión de unas pruebas, yo tengo derecho a apelar la negativa de admisión que ha hecho el tribunal. O sea, lo que les quiero decir con esto es que no solamente en los casos en que se me inadmita la prueba es que yo voy a poder apelar. No, yo voy a poder apelar incluso cuando admitan, por supuesto no las mías, porque eso sería necio, pero si a ustedes o a la contraparte le admiten sus pruebas, ustedes pueden apelar del auto que se las admita. Aquí tienen que tener, les hago una precisión, y es que la doctrina está dividida. Y una parte de la doctrina plantea que solamente voy a poder apelar del auto de admisión de pruebas, es decir, solamente voy a poder apelar del auto que admita las pruebas de mi adversario cuando yo me haya opuesto. Si yo no me opuse a la admisión de las pruebas, yo no estoy legitimado para apelar. Aquí esta es una parte de la doctrina. La otra parte de la doctrina, que es la que avala el profesor Jesús Eduardo Cabrera, dice que yo siempre tengo legitimidad para apelar de la admisión de pruebas a mi contraparte, me haya yo opuesto o no. ¿Por qué? Porque siempre se trata de una decisión interlocutoria que puede o no causar gravamen en la sentencia definitiva, pero siendo una decisión interlocutoria, yo tengo, porque esa admisión de pruebas me
causa el gravamen suficiente para yo poderme alzar contra lo que en esa decisión se establezca. Ok, el auto de admisión se va a pronunciar sobre la admisibilidad, como les dije, o no de los medios de prueba, o sea, si los medios son admisibles o no son admisibles. Ustedes saben que los requisitos de admisibilidad, esto es básicamente a manera de repaso, ¿ok? Están previstos en nuestro Código de Procedimiento Civil y en clave de que solo se puede inadmitir las pruebas cuando sean manifiestamente impertinentes, que es un criterio de derecho, o manifiestamente ilegales, que es un criterio de derecho. Estos son generales, ¿ok? Estos son, digamos, estos requisitos de admisibilidad, la pertinencia y la legalidad son generales para todos los medios de prueba, incluyendo las pruebas libres. Pero los mecanismos de prueba deben reunir requisitos, ¿ok? Cuando vimos medios de prueba, vimos que hay requisitos internos, requisitos de existencia, requisitos de validez, requisitos de eficacia. Bueno, hay requisitos intrínsecos y hay requisitos extrínsecos también. Es otra manera de verlo. ¿Cuáles son los requisitos intrínsecos? Estos atañen al medio mismo. Estos los definen o los delinean. ¿Cuáles son? La conducencia, la pertinencia, la utilidad, aunque yo tengo mis reservas al respecto, ¿ok? Porque no creo que es un criterio que establezca nuestra legislación. Que el medio esté autorizado por la ley o por el juez. Esto es el caso de la analogía, por ejemplo, para las pruebas libres. Que la ley no excluya el medio de prueba con relación al hecho que se quiere probar. Es decir, que la prueba sea un medio admisible, sea un medio permitido, sea un medio legalmente permitido, que no esté prohibido por la ley. Y lo referente a todo lo que tenga que ver con la legalidad del mecanismo, que va a variar de medio a medio. Y tenemos los requisitos extrínsecos. Se refieren a las condiciones de modo, lugar y tiempo y competencia en que se deben construir los medios. ¿Ok? Digamos que están asociadas a los medios. Que se deben construir, no, que están asociadas a los medios. Tenemos el tema de la oportunidad. En cuanto a lo que se refiere a la preclusión, yo no puedo promover sino excepcionalmente y algunos medios cuando a mí me dé la gana, sino en momentos particulares. Las formalidades procesales, la competencia del juez para hacerla evacuar y la legitimidad para promoverla. Estos serían requisitos extrínsecos. Casos de impertinencia, casos de ilegalidad y lo que es la conducencia. Esto también a título de repaso. El primero de los casos de impertinencia tenemos la prueba sin objeto, es decir, la que no se apostilla o no se dice qué hechos se van a probar con el medio que estoy promoviendo. El otro caso es la prueba ininteligible, no se sabe cuál es el objeto, a pesar de que se señala uno, no se delinea con la precisión suficiente como para poder establecer la pertinencia del mismo con relación a los hechos controvertidos. El caso de la prueba indefinida es la prueba que se propone para investigar, es esa prueba que tiene una vocación pesquisitoria. En definitiva, no se sabe qué es lo que se quiere probar, sino que lo que está, básicamente, como lo vimos en su momento, es lo que está destinada a, digamos, más que a verificar los hechos que hemos alegado, básicamente a investigar. Hay una pertinencia que ustedes saben que es mediata, es decir, directa. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho que se quiere probar está claramente vinculado a lo que se está discutiendo. Entonces, el medio es pertinente. Pertinencia mediata, directa, clara. Y hay una pertinencia indirecta. Los hechos que se quieren probar podrían estar remotamente vinculados a los discutidos. Esto es un poco lo que podría pasar con los indicios, que no son exactamente están exactamente vinculados a los hechos controvertidos, pero unidos entre ellos podrían dar, digamos, una idea de cómo ocurrieron precisamente los hechos controvertidos. Acuérdense que lo que se excluye en nuestra legislación bajo el esquema del juicio ordinario es la manifiesta
impertinencia, que el medio sea manifiestamente impertinente. Casos de ilegalidad. Bueno, por supuesto, la prueba prohibida por la ley, que el promovente no tenga disposición del medio. Por ejemplo, el caso de las facultades probatorias, que yo quiera emplear uno de esos medios para probar, no siendo yo el juez, siendo yo una de las partes, por supuesto sería ilegal. Medios probatorios violatorios del derecho a defensa, prueba extemporánea, prueba condicional, que yo someta la evacuación del mecanismo de prueba a una condición determinada, ¿okay? o algo que quede por pendiente. Por ejemplo, que yo promueva una inspección judicial para el momento en que llueva. Prueba subsidiaria, desnaturalización del medio probatorio, es decir, propongo un medio libre de prueba, pero al diseñarlo lo que hago es, digamos, tratar de revisar, de saltarme, de evitar, de evadir ciertos requisitos de admisibilidad que están en el diseño de la prueba. Esto es legalidad, entonces yo trataría, digamos, de brincármelos. La conducencia, recordemos que la conducencia es la adecuación del medio de prueba como una herramienta, como un vehículo. Entonces esa adecuación, esa congruencia que debe haber entre el medio de prueba y el resultado probatorio que se desea obtener. En mi opinión, es un tema de legalidad lo que tenga que ver con la conducencia, porque está asociado al diseño del mecanismo probatorio, tanto si es un medio libre como si es un medio legal. El profesor Luis Hernández opina que solo se aplica a los medios libres y se apoya para sostener esto en el contenido del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Con relación a esto de la admisibilidad, quisiera que revisáramos la tesis del profesor Jesús Eduardo Cabrera. Él propone también lo que llama presupuestos externos y presupuestos internos a la hora de admitir una prueba. Él habla de presupuestos externos, que son aquellos que no dependen del medio de prueba, sino que están referidos a cuestiones relacionadas al proceso en el cual se van a aportar los mecanismos de prueba. Es decir, no son propios del medio, sino del ambiente en donde los medios se están proponiendo, en el proceso en el que se están proponiendo. Él plantea como ejemplo lo que pasa en el caso de los testigos. La prueba de testigos es una prueba admisible en la generalidad de los juicios, pero en algunos casos no se puede usar para probar, por ejemplo, la existencia o extinción de convenciones contestivas de obligaciones cuya pretensión sea mayor a 0,0002 bolívares soberanos. En esos casos, la ley la excluye. Entonces, ahí, fíjense que eso no quiere decir que la prueba de testigos no se pueda, es inadmisible. La ley la prohíbe siempre. No, la prohíbe solamente para esa situación particular, para probar existencia o extinción de convenciones contestivas de obligaciones cuya pretensión sea mayor a ese monto. Él habla de presupuestos internos. Son, para él, los que debe reunir el medio como tal para poder funcionar. Esto es independientemente del proceso del que se trate. Esto es lo que, digamos, yo les expliqué anteriormente. Básicamente son los presupuestos que delinean al medio probatorio como tal. Él hace la consideración, digamos, de criterios de admisibilidad de lo que pasa con las pruebas libres. Él plantea que el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil pone solamente como limitación que el medio no esté prohibido por la ley. Esto, en su opinión, hace que la libertad probatoria en materia de pruebas libres sea básicamente ilimitada. Pero hay ciertos criterios. La impertinencia es un criterio para excluir tanto prueba legal como prueba libre. La ilegalidad, inconducencia, también es un motivo para rechazar tanto la prueba legal como la prueba libre. Y él plantea lo que llama la transformación de medios legales tradicionales, que son variaciones que se producen en los medios tradicionales,
llamamos medios tradicionales o entendemos aquí por medios tradicionales lo que son los mecanismos legales, ¿ok? Es decir, los que están dentro del catálogo de las leyes, el sistema de, cuando hablamos del sistema de disponibilidad, ¿ok? Son las pruebas legales, las que están en las leyes. Entonces, ¿cuáles son las variantes que él dice que no podrían verificarse? Porque básicamente se trataría de una transformación de los medios legales tradicionales. Estos tipos de variaciones o modificaciones son, por ejemplo, en la disponibilidad de la prueba. Un ejemplo, que yo hable de un interrogatorio de parte invocando, por ejemplo, lo que es el contenido del artículo 401 ordinal primero o 514 ordinal primero, que están reservados exclusivamente para el juez porque son facultades probatorias del juez. Entonces, no hay interrogatorio de parte sin juramento. El interrogatorio de parte es con juramento cuando lo promovemos las partes. Entonces, si yo busco de modificar esa variable, la prueba, siendo una prueba libre, no podría yo admitirlo. Es lo mismo, por ejemplo, de tratar de usar el juramento estimatorio del artículo 1419. El juramento estimatorio está reservado exclusivamente para el juez. Es, por ejemplo, lo que ocurre con el interrogatorio de parte en el caso laboral, en los juicios laborales. El interrogatorio de parte en el caso laboral es un interrogatorio con juramento, pero el único que lo puede plantear, porque el único que tiene disponibilidad de ese medio, es el juez, no las partes. Otro tipo de variación sería la modificación de los requisitos de validez. Ejemplo, que en el caso del juramento, que yo emplee el juramento, por ejemplo, para tratar de establecer un hecho particular y no para decidir la causa. Recuerden que el juramento decisorio sirve para decidir la causa, por eso es juramento decisorio. ¿Ok? Entonces, si yo modificara esos requisitos, yo estaría haciendo una variación que no permitiría la admisión de la prueba libre. Transformaciones que están reservadas a la forma de evacuación, o que están referidas, perdón, a la forma de evacuación. Ejemplo, el careo de testigos en materia civil, que no es posible, ¿ok? Eso está previsto para la materia penal, pero yo ese careo de testigos lo estaría transformando el medio de una manera que no sería admisible en criterio del profesor Cabrera, porque se trataría de una transformación o una variación de un medio tradicional. Otro caso de variación o de modificación sería la mixtura de diversos medios de prueba. Esto es, por ejemplo, que yo agarre una prueba de testigos y se hiciera una experticia o un reconocimiento judicial coetáneamente con la prueba de testigos. Esto para el profesor Jesús Eduardo Cabrera no sería posible. ¿Por qué? Porque el diseño del mecanismo de prueba, aquí lo que estaríamos haciendo es mezclando en ese diseño varios mecanismos de prueba y sacando una especie de híbrido o una especie de composición de varios mecanismos de prueba. Volviendo al tema de la apelación del auto, porque todo esto que revisamos ahorita es básicamente de qué se trata el auto de admisión en lo que se refiere a los criterios de admisibilidad, es decir, los requisitos de admisibilidad y cuándo o cómo va a poderse decidir la admisión de las pruebas en ese auto de admisión. Pero sabemos, como les dije hace un rato, que ese auto de admisión, esa decisión interlocutoria de admisión de pruebas es un auto apelable en un solo efecto. Entonces, si se apela y el tribunal de alzada considera que la prueba no es admitida, perdón, que la prueba no admitida debió ser admitida, se le debe señalar al tribunal de la causa la oportunidad para evacuarla. Acuérdense que aquí pueden pasar dos cosas. Aquí puede ser que el tribunal les admita o que el tribunal les niegue la prueba. ¿Ok? En ese auto de admisión. Que el tribunal le admita o que el tribunal niegue la prueba. Y como les dije hace un rato, usted podría apelar en ambos casos, bien sea que admitan las pruebas que usted no quería que admitieran o que no debían admitirle a su contraparte, como que le nieguen a usted las suyas que usted promovió. Entonces, si se apela
y el tribunal de alzada considera que la prueba no admitida debió admitirse, se le señalará al tribunal de la causa la oportunidad para evacuarla. ¿Qué quiere decir eso? Como estamos viendo aquí. Fíjense bien. Si el auto de admisión niega, ¿ok? Yo puedo apelar. Entonces, ¿qué puede hacer el tribunal de alzada? Esto es en alzada, esto es el superior. ¿Qué puede hacer el tribunal de alzada? El tribunal de alzada puede, es decir, el de segunda instancia, puede decidir que la prueba era admisible. La prueba que me negaron era admisible. Entonces lo declara y repone la causa, da la instrucción de reposición al tribunal de primera instancia, repone la causa al estado en que la prueba se evacúe. Porque acuérdense que si me la negaron en primera instancia, eso quiere decir que nunca llegó a evacuarse. Entonces, si me la negaron y yo apelo y el tribunal de alzada dice, mire, ya va, esta prueba la negaron mal, me va a reponer o va a ordenar que se reponga la causa hasta el punto o un momento en donde se me permita evacuar la prueba. Si la alzada, por el contrario, decide que la prueba efectivamente no era admisible, simplemente lo va a declarar así y remite la decisión a primera instancia. No ha pasado nada, porque la prueba que fue negada no se evacuó y, en definitiva, tanto primera como segunda instancia están de acuerdo en que la prueba no debía admitirse. Para alguna doctrina, ¿ok?, solo luego de la decisión, de esta decisión del superior, ¿ok?, es que vamos a poder proceder a fijar informes. Porque recuerden que esta sentencia interlocutoria no suspende el curso de la causa. Lo que quiere decir que en la línea de procedimiento, cuando se produce la auto de admisión, ¿ok?, yo apelé y esto va a subir, pero el juicio continuó su curso. ¿Ok? No se paralizó, continuó su curso. Lo único que ocurrió es que este auto de admisión, como fue recurrido, subió. Pero el juicio siguió, lo que quiere decir que esta prueba que no se evacuó, va a llegar el momento de tomar decisión. Acuérdense que nosotros, vencido el lapso de evacuación, hay un momento para presentar informes. ¿Ok? Y después tenemos sentencia. A lo mejor llega este momento y esta sentencia no se ha producido. Entonces, por eso es que alguna doctrina dice, bueno, mira, y si usted llega al momento de presentar informe, como no sabemos cuál es la suerte de las pruebas que fueron negadas, usted tiene que esperar. ¿De dónde se funda esto? Fíjense lo que dice el artículo 402 que regula la apelación del auto de admisión de pruebas. De la negativa y de la admisión de alguna prueba habrá lugar a apelación y esta será oída en ambos casos en el solo efecto devolutivo. Si la prueba negada, que es este caso que tienen en el cuadro arriba, fuera admitida por el superior, el tribunal de la causa fijará un plazo para la evacuación. Y concluido este, se procederá como se indica en el artículo 511, que lo que regula son los informes. Pero fíjense que dice, concluido este, es decir, luego de que se ha consumido el plazo para la evacuación que el Tribunal Superior ordenó porque declaró con lugar la apelación diciendo que la prueba negada había sido mal negada y que tenía que ser evacuada. Entonces, luego de eso es que se va a producir informes, porque si no se puede correr el riesgo, como en efecto pasa, no en pocos casos en la práctica, que el procedimiento llegue a sentencia porque esta apelación no se ha resuelto y el juez se consiga con que va a sentenciar habiendo negado una prueba o admitido, que es el caso que vamos a ver enseguida, unas pruebas que están en duda su admisión o inadmisión. Si se apela y el tribunal de alzada considera que la prueba admitida no debió serlo, se le señalará al tribunal de la causa y la prueba no puede ser tomada en cuenta para decidir. Este es el caso contrario. Acuérdense por dónde comenzamos. El tribunal de primera instancia, al momento de dictar el auto de admisión, puede admitir o negar las pruebas. Si las niega, y yo puedo apelar tanto si me las niegan, las mías, como si admiten las de mi adversario. Entonces, si me las niegan, el tribunal de arriba va a revisar si estuvo bien negada o no.
Si dice, está mal negada, usted ha debido admitir, vamos a tener que evacuarla abajo de nuevo. O sea, de nuevo no, va a tener usted que evacuarla. Porque la prueba usted la debió haber admitido. Aquí es el caso contrario, es decir, el auto de admisión admite una prueba, mi contraparte apela, ¿ok? Porque me admitieron una a mí, o yo apelo porque le admitieron una a él. Si la alzada, en la segunda instancia, decide que la prueba era admisible, lo declara y no pasa nada, porque ya había sido admitida abajo. De hecho, se debe estar evacuando. Si la alzada, en segunda instancia, decide que la prueba no era admisible, lo va a declarar y remitirá la decisión a primera instancia, que no podrá tomar en cuenta la prueba que fue admitida y que seguramente está siendo evacuada o fue evacuada, ¿okay? No la podrá tomar en cuenta para decidir. Alguna doctrina señala que solo luego de esta decisión es que se podrá sentenciar. ¿De dónde sacan esto? Mismo artículo 402. Si la prueba negada, claro, aquí habla del caso, específicamente del caso anterior, fuera admitida por el superior, el tribunal de la causa fijará un plazo para la evacuación. Y concluido este, se procederá como se indica en el artículo 511, informe, que es el caso anterior. Pero fíjense que dice enseguida, si la prueba fuera negada por el superior, no se apreciará en la sentencia la prueba si hubiese sido evacuada. Eso es, si la prueba fuera negada por el superior, eso es este caso, en el que se admite y el tribunal superior la niega. El tribunal superior la niega, porque en el otro caso no tiene sentido, porque la prueba fue negada. Entonces, si el tribunal de alzada la niega, simplemente no pasó nada porque esa prueba nunca ingresó. Ahora, si fue admitida y el tribunal de alzada la niega, si tiene sentido esta regulación, ¿ok? Cuando advierte que no se apreciará para la sentencia la prueba si hubiese sido evacuada. Eso supone que la prueba fue admitida en primera instancia. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la sentencia de primera instancia tenga lugar antes de la sentencia que resuelva la apelación sobre el auto de admisión de prueba. Porque vuelvo y les repito, esta interpretación acerca de si no se deben presentar informes y que no se puede sentenciar es alguna doctrina. En tribunales pasa algo un poco diferente, porque la verdad es que no hay una regulación absolutamente clara que lo prohíba. Entonces, como la sentencia tiene apelación en un solo efecto, es decir, el juicio continúa pese a la apelación, ¿ok? Puede ocurrir que lleguemos a estado de sentencia con una prueba excluida que puede ser admitida por la alzada o con una prueba admitida que puede ser excluida por la alzada, ¿ok? Entonces puede ser que nos hayan admitido y resulta ser que el Tribunal Superior la va a rechazar y llegamos a sentencia con una prueba que fue admitida que a lo mejor no vamos a poder tomar en cuenta, o puede ser que el Tribunal de Instancia haya negado una prueba y resulta ser que el Tribunal de alzada va a decir, mira, ya va, usted tenía que admitir esa prueba y vamos a llegar a sentencia con falta de una prueba que el criterio de la alzada sí ha debido ser evacuada. Entonces, para esos casos que ha ocurrido, la jurisprudencia de la Sala de Casación, ¿ok?, dice que se tiene que aplicar lo preceptuado en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil y acumularse las apelaciones fondo de primera instancia y la interlocutoria de pruebas en esta última causa. Esto lo dice en la sentencia de Inversiones La Rica Despensa, aplicando un criterio de sala, incluso de Sala de Casación Civil de Corte Suprema, muy viejo. Esta sentencia es más nueva, es de 2004. ¿Okay? Esto es para el caso en donde resulta ser que el tribunal de primera instancia decide y yo tengo pendiente mi apelación sobre las pruebas, bien sea que me las hayan admitido, bien sea que me las hayan negado, y el tribunal de alzada no se ha pronunciado. ¿Para qué yo las quiero acumular? Precisamente porque dependiendo de si
me admitieron una prueba y yo la tomé en cuenta para mi decisión, y resulta ser que la alzada me excluye esa prueba, la decisión va a pasar a estar mala. ¿Por qué? Porque estoy tomando una prueba que la alzada me dice que era inadmisible. O el caso contrario. Yo negué una prueba en primera instancia, ¿ok? Decidí el fondo sin esa prueba porque simplemente la rechacé, es decir, ni siquiera la ordené de evacuar, y resulta ser que el tribunal de alzada me puede decir, mire, ya va, espérense un segundo, esa prueba está bien promovida, no es impertinente ni es ilegal, usted la ha tenido que evacuar. La sentencia también va a pasar a estar mala. ¿Por qué? Porque no tomé en cuenta una prueba que muy posiblemente he podido llegar a tomar en cuenta si lo hubiese admitido y lo hubiese evacuado. Entonces, ante esas circunstancias, si la sentencia de fondo se produce antes de resolver las interlocutorias de prueba, se debe acumular de conformidad con el 291 en la apelación de la interlocutoria en el superior. Otra causa, el auto de admisión debe producirse dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del lapso de oposición. Esto ya saliendo del tema de la apelación, ¿ok? Esto es el régimen de la autoadmisión. Esa autoadmisión se debe producir dentro de los 3 días. Eso quiere decir, se puede producir en el primero, en el segundo o en el tercero, pero se tiene que producir dentro de estos 3 días. La pregunta es, ¿qué pasa si no se produce el auto de admisión? Si no hubo oposición de la parte, ¿ok? Es decir, si yo promoví mis pruebas y mi adversario no se opuso, las pruebas se tienen por admitidas si pasan estos 3 días sin que el tribunal se pronuncie. Recordemos que esto es una situación que no debe ocurrir, ¿ok? Pero que no debería, pero que puede ocurrir. Entonces, el tribunal se tiene que pronunciar sobre la admisión. Entonces, aquí lo que estamos viendo es qué pasa si no se pronuncia. Si no se pronuncia dentro de los 3 días, es decir, digamos al día 4 y el día 5 y no hay autoadmisión, si no hubo oposición de parte, las pruebas se tienen por admitidas. Hay una admisión legal. Pero si hubo oposición de parte, necesariamente hay que esperar el auto expreso de admisión de pruebas para saber cuáles son admisibles y cuáles no. Entonces, se ha instaurado, porque esto es lo que manda el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, que tienen que revisar. ¿Okay? Se ha instaurado una práctica en los tribunales que es la de entender que la causa se paraliza si el tribunal no se pronuncia dentro de estos 3 días sobre la admisión de pruebas. Y como se ha paralizado por un hecho no imputable a las partes, eso hace que sea necesario volverlas a poner a derecho cuando salga el auto de admisión de pruebas expreso, independientemente que sea con oposición o sin oposición. Eso es una práctica que han instaurado los tribunales. Si el auto de admisión no se produce dentro de los 3 días, los tribunales entienden que la causa está paralizada y hace falta volver a poner las partes a derecho, con lo que se pierde muchísimo tiempo. Y eso además no es lo que dice el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil habla de que el tribunal no se pronuncia dentro de los 3 días cuando hay oposición y cuando no hay oposición. Si no hay oposición, las pruebas se tienen por admitidas. Y si hubo oposición, hay que esperar el auto expreso. Eso es lo que dice la norma del 399. Estimamos que una solución que puede, digamos, ser plausible en este caso, pero es nuestra opinión, básicamente, es la siguiente. Fíjense una cosa, ¿qué ocurre? Si el tribunal, vamos a poner que haya una situación, que es la primera que estamos viendo aquí en pantalla. Si no hubo, o sea, sin oposición, si no hubo oposición, las pruebas se tienen por admitidas. Pero de esa manera, yo lo que obtengo es saber que las pruebas son admisibles. Esa es una sola de las funciones de la autoadmisión de pruebas. No es la función completa. Y aunque es muy importante, falta una que es muy importante también, que es la instrucción. Si bien yo puedo decir que hay admisión legal, cuando en el supuesto en que no haya oposición de parte, ¿okay? Y las pruebas se tienen por admitidas si pasan esos 3 días sin que el tribunal se pronuncie, ¿okay? En esos casos,
ocurre que sabemos que la prueba es admisible, pero no sabemos cómo vamos a evacuarla, que es la segunda gran función de los autos de admisión de prueba. Es decir, no vamos a saber cuándo vamos a llevar a los testigos, cuándo va a ser la inspección, cuándo vamos a llevar a nombrar a los expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no pasa, por supuesto, cuando hay oposición de parte, pues en ese caso sí hay que esperar la admisión, que además va a traer aparejado, como normalmente ocurre, la instrucción de las pruebas. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros estimamos que una solución es que en el caso de que no haya oposición, la ley dice que todas las pruebas son admisibles, es decir, hay una admisión legal. Eso quiere decir que todas las pruebas se tienen por admitidas. Pero esto no solventa todo el problema porque está la parte de instrucción, que también es parte de la autoadmisión. Por lo que yo lo que tengo, o lo que me resta, porque ya sé que todas son admisibles, independientemente de cualquier otra consideración, la ley las tiene por admitidas. Entonces habrá que pedir al tribunal simplemente que las instruya, pero ya están admitidas. Yo las tengo que dar por admitidas, porque la admisión es legal. Esto es digamos, algo a lo que me parece que también es una potencial o una posible solución o un posible planteamiento. Por supuesto que tiene muchísimos bemoles, ¿ok? Y no todo el mundo está de acuerdo con este planteamiento. Bueno, de esta manera, bueno, como les decía, concluimos esta primera parte y los invito a continuar con este tema en el próximo video. Muchísimas gracias. Quedamos pendientes entonces para seguir con esta conversación.